Vamos a pasar ahora, después de terminar de ver el jardín japonés, a la parte de las primeras naciones, donde creo que hay algunas cabañas y explica un poco la historia de los indígenas que habitaban aquí en esta zona. Y bueno, pues vamos para allá, ¿no? Que seguro que también está muy interesante. Que cualquier rinconcito es bonito en este jardín. ¡Wow! Mirad, qué grande este lago, llenísimo de nenúfares. Impresionante, qué bonito. No sé si podéis ver ahí bien las tortugas, a ver si os las puedo acercar. Ahí encima del tronco las podéis ver. Hay 3 tortugas. Ya hemos pasado a la siguiente parte, Flowery Look. Esta zona es súper bonita, llena de flores. Aquí veis el cartel. Así que vamos a pasear por ella rápido, porque todavía nos queda bastante por ver. Mirad qué hojas más curiosas las de esta especie. Son rizadas. Súper curiosa. Este árbol se llama Salix babylonica y es muy chulo. Mirad una rapaz ahí, justo en el árbol. Qué chula. A ver si podemos acercarnos un poco más. Pasa. Acaban de soltar a esta tortuguita, ¿lo hemos visto? Esta parte del jardín está dedicada a las plantas medicinales, así que vamos a dar una vueltecita, no es una zona muy extensa. Vamos a dar una vueltecita rápida y ya dirigirnos a la última parte. Estamos ahora en el área de las plantas tóxicas, que también hay que tenerlas muy presentes. No nos olvidemos que la toxicidad de las plantas es una de sus herramientas evolutivas para defenderse contra los depredadores naturales. Mira, esta es tóxica toda la planta, completa. Cuando vamos al campo es súper importante conocer las plantas que cogemos, que tocamos y que utilizamos precisamente por esto mismo.
Esta es tóxica toda la planta, principalmente los frutos. Esta también es completamente tóxica. Esta esquina es Quebec Corner, con plantas autóctonas. Wow, cuántas flores. Qué bonita esta parte. Las equináceas. Rosa de Panamá. Asteraceae. Esta zona es preciosa, muy bonita, llena de flores, llena de insectos. Esta zona parece más de hortícolas, ¿veis? Sí, como un huerto, sí, porque ahí hay como coles. Mira, pimiento, chili, mira qué chiquito, qué mono. Wow, yo es que me puedo tirar aquí horas. Aunque ya llevamos un buen rato, ¿no? Porque ¿qué hora es ahora mismo? Son las 1:15 y llegamos sobre las 10, ¿no? O incluso antes, ¿no? Sí, mira aquí, árboles, frutales. Ya hemos visto esa parte de como de huerto, de hortícola. También hay una zona de frutales, a ver si luego nos da tiempo a pasar. Y ahora Fernando ha visto otra zona a la que nos vamos a dirigir. ¿Cuál es? Lilacs. Lilacs. Sí, pues vamos a verla. Y yo creo que ya después de esa parte pararemos a comer. Bueno, vamos al jardín alpino y ahora vamos a la otra parte. Sí. Vale, vamos, cambio de orden. Es que esto es la verdad que es enorme, que son más de 70 hectáreas. Y es impresionante lo mantenido y lo bien cuidado que está. Jardín alpino, con plantas que, si te das cuenta, no son muy altas. No alcanzan mucha altura, son portes más rastreros. Aquí detrás las veis. Ardillita. Vale, la zona que decíamos era la de los lirios, pero la de las bulbosas principalmente. Qué bonito, esta zona me encanta. Mira esta qué bonita. Es que todas son preciosas, la verdad. Si te gustan las plantas, disfrutas con todas. Vamos a ver esta parte de aquí que se nos había pasado antes en relación al área de las primeras naciones. Así que vamos a verlo ya para ir terminando la visita al jardín botánico. Nosotros estamos aquí en Montreal. Aquí podéis ver las zonas, cómo estaban divididas antes de manera geográfica. Y en esta zona de aquí arriba están los Inuits. Y aquí en la zona de Montreal donde estamos nosotros estaban los Mohawks. En esta parte de aquí y un poquito más arriba los Naskapi. Y aquí en esta parte de Quebec ya estaban los Atikamekw. Y en toda esta zona también. Atikamekw y Algonquin. Qué curioso, para desplazarse por la nieve, las raquetas que usaban para desplazarse por la nieve y el trineo. Hay que ver cómo de separadas están algunas zonas del planeta y cómo realmente al final a la hora de utilizar distintas herramientas, distintos materiales para hacer cestas como hemos visto o para construir productos, como realmente en el fondo pues no se diferencian tanto y
te vayas al punto del mundo en el que te vayas, siempre hay algo de semejanza. A mí eso me parece muy curioso, ¿verdad? Mira, estas herramientas ya están hechas en madera. Platos, mira, platos. Y hay que ver cómo utilizaban para coser y para unir las piezas. Utilizaban materiales vegetales más flexibles. Mira este qué bonito tallado. Qué bonita esta cesta. Panera. ¡Wow! ¡Qué canoa! Madre mía, hacer esto con los remos y todo. Hecha con cedro y con raíces. ¡Wow! Y utilizaban resina para unir las piezas de la madera y las pequeñas grietas, porque obviamente, mira, al darle la forma curva se agrietaba hasta aquí. Echaban resina para evitar que entrase el agua. Madre mía, me parece una obra de arte increíble. Y ya por último, mirad, zapatos. Qué chulo. Y muñecos. Están hechos con las hojas de las mazorcas de maíz. ¡Ay, qué monada! Esta planta tiene un tacto rarísimo. Me encanta. Bueno, para terminar nuestra visita al Jardín Botánico ya nos hemos sentado aquí en un sitio cerca del restaurante que se está muy a gusto y vamos a comer. Bueno, ya estamos comiendo, Fernando ya está terminando. Yo me he preparado un vegan hot dog, un perrito caliente vegano y plátano, algo de fruta y frutos secos que también tenemos por aquí que habíamos traído. Así que nada, vamos a comer por aquí, a relajarnos un poquito y coger fuerzas para visitar ahora después el insectario. Os iba a meter las dos cosas, el jardín botánico y el insectario, quería que lo vierais en este vídeo, pero creo que va a ser bastante largo. Y os voy a grabar un vídeo aparte solo del insectario porque sé que me va a encantar, que voy a grabar un montón y tampoco quiero que se haga este vídeo muy largo. Así que bueno, espero que os haya gustado esta visita por el Jardín Botánico de Montreal. La verdad que es uno de los más grandes del mundo, así que nosotros estamos muy contentos de haber venido. Yo lo he disfrutado un montón, no nos ha dado tiempo a verlo entero en profundidad. Si algún día volvemos, pues volveremos a visitarlo. Y sí que nos hemos llevado una idea general de todo el jardín botánico y la verdad que la paz que se respira aquí es increíble. Y me he alegrado mucho de venir a verlo en estos días que estamos por aquí. Así que pues nada más, tenéis más vídeos y vlogs de este viaje con otras partes de Montreal aquí en el canal por si os apetece seguir viéndola y no la habéis visto todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!